Dios bendiga a la audiencia una vez más que se da cita para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este día. Hoy quiero hablar de obediencia. Hay dos tipos de obediencia, una obediencia por obra y una obediencia por arrepentimiento. Muchas personas confunden el caminar en Cristo por obra y no por gracias, por arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero enfocar en este día en Mateo 21 sobre la higuera. La higuera era un árbol, bendito sea el nombre de Dios, que representa a Israel, pero también representa a la iglesia de Cristo. Y esta higuera, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, aparentaba estar en obediencia, pero estaba caminando en una obediencia por obra, no por arrepentimiento, porque según leemos, la Biblia dice que estaba junto al camino. Y Jesucristo habla de que Él es el camino. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos estar cerca del camino, estar en la iglesia y orar, hacer muchas cosas, pero no estar caminando en obediencia por arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer. Y si viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Si vemos el pasaje, dice la palabra de Dios que estaba junto al camino. Y estar junto al camino no significa que estoy caminando en obediencia por arrepentimiento, sino que estoy caminando en una obediencia por obra. Si vemos el fariseo, bendito sea el nombre de Dios, en el capítulo 18 de Lucas, encontramos, bendito sea el nombre de Dios, al fariseo y al publicano. El publicano, ¿qué decía? Mira, yo no soy como este. Yo ayuno, yo voy tanto día a la iglesia, yo hago esto. Vamos a leerlo, dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense, él dice: yo no soy como los ladrones, yo no soy como aquello. Yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, pero voy tantas veces a la iglesia. Ahora, ¿cómo él estaba caminando? Él estaba caminando por obra. No estaba caminando, aleluya, en una obediencia genuina, como dice el Señor, que debemos amar, aleluya, al prójimo como nosotros mismos. Fíjense que él decía: yo no soy como este. Sin embargo, estaban orando los dos. Y Jesús mismo declara al final, dice que mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Cuál era el caminar de este publicano? Él estaba arrepentido. Él estaba arrepentido genuinamente. Él decía: yo no soy digno de estar en tu presencia. Yo no soy digno ni acercarme. Y no se atrevió ni siquiera a llegar lejos, sino que estaba ahí de rodillas. Y Dios miró este corazón, este hablar, este caminar como, aleluya, como un arrepentimiento genuino, un verdadero camino, bendito es el nombre de Dios, una verdadera obediencia, que es la que Dios llama a caminar. Mientras la higuera estaba en el camino, aparentaba estar preciosa, aparentaba tener fruto. Pero la Biblia dice que Jesús se acercó y viendo que solamente tenía hoja, estaba frondosa, estaba hermosa, pero cuando se acercó no encontró nada.
Y Dios quiere, bendito sea el nombre de Dios, un arrepentimiento genuino. Produce en nosotros frutos genuinos. Como fue el arrepentimiento de este señor, dijo: yo no soy digno. Mientras que el otro decía: yo voy 2 veces a la iglesia. No importa cuántas veces tú vayas a la iglesia. No importa cuántas veces tú ores o hagas obras por ahí. No importa las veces. Tú puedes estar todos los días, pero si no estás arrepentido genuinamente, aleluya, te arrepientes de corazón y comienza a caminar, aleluya, en ese nuevo hombre, en ese nuevo nacimiento, nacido por el Espíritu Santo. Por eso vemos, bendito sea el nombre de Dios, gloria al Señor, que Jesús dice: el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para darnos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, de venir a caminar en un camino genuino de arrepentimiento. Vamos a ver otro pasaje. En el libro de Samuel encontramos, bendito sea el nombre de Dios, a Saúl. Saúl había sido ungido por el Señor, así como muchos de nosotros hemos sido ungidos por el Señor para caminar en el Evangelio, para guardar la palabra de Dios. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una misión. Pues la Biblia dice en Efesios 2, aleluya, que vamos a leer Efesios 2 para que vean que cada uno de nosotros, como Saúl, tiene una misión, tiene un mandamiento de Dios en el cual debemos caminar. Y la pregunta es: ¿estamos caminando como Dios dice? En Efesios 2, en el verso 10, dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero Dios preparó ya el caminar de cada uno. Y Dios puso delante de nosotros en el caminar que debemos andar. Saúl, Dios le dice: te voy a enviar a una misión, aleluya, y le dice los detalles cómo debe hacerlo. Pero ¿qué pasa? Saúl, él obedeció, caminó, pero no hizo la cosa como Dios le dijo. Y hay muchas personas que están caminando, pero no están haciendo la cosa como Dios dice. Se han desviado y han tomado sus propias opiniones y han buscado, y sus propios consejos han consultado, y se han desviado, aleluya, del verdadero, aleluya, caminar en Cristo, de la verdadera obediencia. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos que, aleluya, dice: Saúl desobedece. Aleluya. Y dice en Samuel 15, en el verso 12: y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense el recibimiento que le da Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora, Dios no le dijo exactamente, aleluya, ¿qué le dijo el Señor? Aleluya. Dice, miren lo que el Señor le dijo. Aleluya. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a uno de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Todo esto Dios le dijo. ¿Y qué hizo? Y Saúl pues convocó al pueblo. O sea, ese fue el mandato de Dios. Ahora, ¿qué hizo Saúl? Cuando estaba allá, obedeció a media. Dios no quiere obediencia a media. Dios quiere una obediencia genuina de corazón. Por eso, cuando Dios
le dice a Abraham, entrégame tu hijo, aleluya, Abraham obedeció y tomó su hijo Isaac y subió y le dijo a su criado, quédate en este lugar. Quédate en este lugar. ¿Por qué le dijo Abraham a su criado que se quedara? Porque él iba a una misión que Dios le había enviado. Y esa misión era directamente de Abraham y su criado. Al ver esto iba a ser un obstáculo. Hay personas, aleluya, que tenemos que apartarla de nosotros para cumplir el mandamiento de Dios y caminar en obediencia conforme a lo que Dios ha decreto o ha mandado para que caminemos conforme a la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Este criado, él le dijo a Abraham, quédate. Isaac y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Fíjense en la respuesta. Él le dice, subiremos, adoraremos y volveremos. Pero Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Pero Abraham estaba viendo esto como una prueba más. Y él sabía de que Dios le había dicho, en Isaac te será descendencia. No debemos olvidar la promesa que Dios ha hecho para nosotros. Porque Abraham podía haber olvidado la promesa, pero Dios le había dicho, en Isaac iba a haber descendencia. Y caminó en la obra que Dios había preparado de antemano para que caminara. Y obedeció, aleluya, tomando la cruz y se humilló y fue a entregar a su hijo. Y estaba poniendo a Dios por encima de todas las cosas. La obediencia genuina es cuando Dios está por encima de todas las cosas que nosotros podemos tener. En esa obediencia Dios es glorificado. Y cuando Abraham, aleluya, levanta el cuchillo para matar a su hijo, Dios se apresura y le dice, no extienda la mano. No extienda la mano, porque ya he conocido que teme al Señor tu Dios. Caminar en obediencia es caminar en el temor de Dios. Es caminar en esa verdad, en ese verdadero camino genuino, aleluya, en el cual Dios nos ha llamado a caminar en su perfecta voluntad. ¿Cuántas veces Dios te ha demandado de ti y ha pedido de ti y no ha obedecido? Dios quiere que obedezcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que caminemos en las virtudes que Dios nos ha llamado. A cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a caminar en su perfecta voluntad. Cuando vemos, bendito sea el nombre de Dios, volviendo a Samuel, dice, Samuel entonces dijo, pues, le responde Saúl. Vino pues Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido a la palabra de Jehová. Bueno, pero si tú has cumplido la palabra de Jehová, le dice Samuel. Samuel entonces dijo, pues, que balido de oveja y bramido de vaca es este, que yo oigo con mis oídos. Entonces no obedeciste. Obedeciste a media. No fuiste obediente. Aleluya. Y Saúl respondió, de Amalek lo ha traído. Aleluya. De Amalek lo ha traído porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas. Fíjense.
El pueblo. Aquí hubo una justificación. El pueblo tenía una misión. Tú tienes una misión, yo tengo una misión. Dios nos ha mandado a caminar por encima de los pensamientos de los demás. Yo tengo una misión, yo tengo que cumplirla. Así como Abraham dejó su criado para poder cumplir, caminar. Aleluya, el mandato de Dios se apartó. Y él dice, el pueblo se justificó. El pueblo lo ha tomado. Ahora, ¿quién era el rey? Saúl. ¿Quién tenía la máxima autoridad? Saúl. Entonces, ¿por qué descendió? ¿Por qué no cumplió? Porque no había en él temor al Señor. Y cuando el Señor le dice a Abraham, no levanta el cuchillo contra tu hijo, porque dice, porque ya he conocido que teme al Señor. Él obedeció ciegamente. Hay personas que no están caminando en obediencia porque no temen al Señor. No han temido, no se han arrepentido genuinamente y su confianza no está en Jesús, sino en las cosas que ven o en las cosas que creen que pueden hacer a lo que Dios nos lo ha mandado. Están caminando bajo sus pensamientos, sobre su propia conciencia, sobre lo que ellos creen y no sobre lo que Dios ha declarado. Dios dice, aleluya, y es que dice, el pueblo perdonó las mejores de las ovejas y de la vaca para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y dice, ven acá, aunque tú no creías en ti mismo, porque si leemos la vida de Saúl, cuando fue llamado para ungir como rey, él se escondió. Y tuvo Samuel que orar al Señor para preguntarle dónde está. Y el Señor le dijo, está debajo de los costados, se ve escondido. Él mismo no se creía capaz de ser rey. Y Dios lo eligió para que fuera rey de Israel. Pero él, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, no confió plenamente en la voluntad del Señor. Y él le dice aquí, aunque era pequeño, aleluya, no ha sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Le está diciendo, Dios le está diciendo, Dios te ungió como rey. ¿No tenías tú la autoridad para decidir, para caminar en la obra que yo puse delante de ti? Caminar en el camino que yo puse delante de ti para hacer la voluntad que yo te mandé a hacer. ¿No tenía tú esa autoridad? ¿No te ungí yo como rey? Le está diciendo el Señor. Dios nos ha ungido como hijo de Dios. Y estamos caminando en un nuevo nacimiento a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual ya no caminamos por obra, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas, aleluya, ya no caminamos por vista, ya no caminamos por obra, sino por obediencia y temor, aleluya, a guardar la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y Él está diciendo, no te ungí yo como rey. ¿Cuántas personas Dios lo ha ungido como hijo de Dios? Para guardar la palabra y caminar en esa palabra y caminar en obediencia
y hacer la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y no lo han hecho. Entonces, dice aquí, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, gloria al Señor, sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Dice, Jehová te envió en una misión. Y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazle guerra hasta que lo acabe. Había una misión declarada por el Señor. Y yo me pregunto, ¿cuál es la misión que Dios ha puesto en ti o te ha enviado a hacer? Y quizá no le esté haciendo, quizá le está haciendo a media. Es tiempo de escudriñarte y mirar dentro y volverte al Señor. Volverse en arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino es que produce la verdadera obediencia. Cuando buscamos en Efesios, en Filipenses, encontramos que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Filipenses 2. Filipenses 2 en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, Jesús como hombre, aquí lo está declarando como hombre, como tú y yo, aleluya, se cansaba, sudaba, le daba hambre, si se arañaba, sangraba, bendito sea el nombre de Dios, como hombre, se humilló en sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La verdadera humillación es la que trae el verdadero reconocimiento de qué tipos de cristianos somos y cómo estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús se humilló tomando forma de hombre, tomando la cruz, obedeció, aleluya, hasta la muerte, dice. Nuestra obediencia no es por un tiempo, es hasta que partamos de la tierra, hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Dice muerte de cruz. Y Jesucristo dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, negándose a sí mismo. La cruz que trae arrepentimiento y que trae, aleluya, fruto, es, aleluya, cuando nosotros nos negamos a lo que yo quiero hacer, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo. Yo tengo que creer y entender el llamado que tengo para caminar en obediencia en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esa voluntad, aleluya, nos lleva al verdadero camino, el cual trae fruto, como el Señor le dijo a Abraham. Aleluya, a Abraham, cuando Abraham terminó la prueba, el Señor le dijo a Abraham, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué le dijo? Fíjense lo que le dijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Dios está diciendo, la verdadera obediencia es la que trae la verdadera protección sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. El enemigo no podrá tocarte, no tendrá autoridad sobre ti, porque si camina en obediencia, Dios, aleluya, te va a guardar. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, y especifica, dice directamente, el que habita. No es leer el Salmo únicamente, no es abrir la Biblia únicamente, es habitar en la presencia del Señor.
habitar bajo la cubierta de nuestro Señor, bajo el escudo, bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es caminar en esa verdad. Aleluya, una verdad que no es por obra, sino es por gracia, porque por gracia somos salvos. Aleluya, por gracia somos salvos, como dice la palabra de Dios en Efesios. En Efesios 2, en el verso 8, Dios dice que por gracia, dice, aleluya, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Aleluya, esto no es de vosotros. Aleluya. Pues es don de Dios. Porque hemos nacido ya. Aleluya. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Ahora tenemos otro pensamiento. Tenemos otro caminar. Que antes yo caminaba en mi propia voluntad, en mis propias decisiones, en mis propios pensamientos. Ahora yo tengo un nuevo caminar, que es caminar bajo la voluntad de Dios, bajo los pensamientos de Dios, bajo, aleluya, los estatutos y estándar de nuestro Señor. Dios está llamando a un pueblo a caminar en arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino produce obediencia genuina. Y esa obediencia genuina produce frutos, que son, aleluya, lo que dice en Gálatas, aleluya, los frutos del Espíritu Santo, que habla el Señor, aleluya. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos vienen a través de la obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que identificar nosotros mismos si estoy obedeciendo por obra o estoy obedeciendo en el temor de Dios, caminando bajo el mandato, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, haciendo su perfecta voluntad. Porque hay dos tipos de obediencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dice, ¿por qué pues no ha oído la voz de Jehová? Fíjese. ¿Por qué pues? Pero yo fui destruido. Y usted puede ir al lugar y hacer cualquier cosa, pero no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón, háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la piedra. ¿Qué pasó ahí? Por esa razón Moisés no entró a la tierra prometida, porque no oyó la voz del Señor. No escuchó la voz del Señor, no obedeció. Dios le dijo, háblale a la piedra. Pero él fue y golpeó la piedra. ¿Cómo estamos obedeciendo? Hay muchas personas que Dios los manda a hacer algo y lo hace distinto a como Dios lo envió. Y esto va a traer consecuencias sobre la vida de aquellas personas. Tenemos que identificar y caminar bajo qué voluntad yo estoy caminando. Estoy caminando en mi propio pensamiento, en lo que yo creo, en lo que yo he analizado o creo, no. O estoy caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y sigue diciendo
Aleluya. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín. Miró, codició, miró la belleza y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y razonó en su propio razonamiento, en su propio pensamiento. Y esto le costó el reinado. Y Saúl respondió, aleluya, antes bien es obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová, aleluya, me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, oveja, vaca, aleluya, la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero Dios le dijo, destruye eso. ¿Y qué quería Saúl? Ofrecerle sacrificio con algo que Dios había desechado. Muchas veces queremos ofrecerle sacrificio a nuestro Señor Jesús con algo que Dios abomina, que Dios desecha, que Dios aborrece. Y no queremos porque nosotros hemos razonado nuestra propia opinión, pero Dios había desechado todo eso. ¿Qué tipo de obediencia yo estoy caminando? Aleluya. Mas el pueblo tomó el botín, oveja, vaca, la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Fíjense lo que dice. También a Jehová tu Dios. Él dice Jehová tu Dios, o sea que no era el Dios de él. Podemos estar caminando y creyendo que estamos caminando en el verdadero camino. Y nos hemos desviado y apartado de la voluntad del Señor. Y debemos meditar y reaccionar y volver al camino de Dios, volver al primer amor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor, hermano. Aquel hombre dijo, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero no estaba en obediencia. No estaba en obediencia. Y podemos hacer muchas cosas y no estar en la obediencia en el que el Señor nos ha llamado a caminar en esa obediencia perfecta, que es la obediencia en la que Dios quiere que caminemos. Y Él le dice, aleluya, fíjense, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste. Fíjense, aquí Samuel está diciendo que la desobediencia es pecado y obstinación e idolatría. Porque cuando no estamos obedeciendo al Señor, estamos idolatrando. Y estamos siendo una persona obstinada, una persona dura de corazón. Aleluya, una persona rebelde. Y Dios no quiere un pueblo rebelde, ni obstinado, ni adivino. Porque cuando usted comienza a opinar en su propia, usted comienza a pensar y es como si estuviera adivinando lo correcto cuando ya Dios te ha dicho lo correcto que debes hacer. Y debemos, aleluya, dice obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos, bendito sea el nombre de Dios, que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirables. Y sería bueno preguntarnos, ¿a quién estoy obedeciendo? Porque hay dos tipos de obediencia, una obediencia por obra, porque Saúl trajo todas estas cosas para hacer sacrificio, porque él quería sacrificar obra y no obediencia. Y hay muchas personas que quieren sacrificar obra al Señor, pero no obediencia. Y Dios quiere obediencia genuina que produce el temor al Señor y el arrepentimiento genuino para buscar, aleluya, y hacer la perfecta voluntad que Dios nos ha enviado a hacer. En este día, hermano, debemos escudriñarnos y pensar cómo yo estoy caminando y cómo es mi obediencia al Señor. Voy a hacer una oración y si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo. Di: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti, me arrepiento de todo pecado, te pido perdón en el nombre de Jesús y deposito mi vida en tus manos para que tú, Señor, enderece mi camino, perdone mis pecados y quite lo oprobio de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.